Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Con el calor, que se cuiden mucho de este tiempo. Vamos a empezar una meditación con Hechos, capítulo 18, versículo 26 y 27. Hechos 18, versículo 26 y 27. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Hoy vamos a ver este asunto. Aquí sale por lo menos tres personas. Primero, Apolos, que predicaba. Y luego, Priscila y Aquila. Son un matrimonio que era colaboradores de apóstol Pablo. Ellos se encontraron con Pablo en segundo viaje de misión de Pablo y empezaron a seguirle. Aquí, en esta vez, en tercera misión, en Efeso, ellos escuchaban la prédica de Apolos. Apolos era un predicador que enseñaba sobre Jesús. Como en estos versos explicaba, él hablaba muy bien, elocuente, teniendo muchos conocimientos de Dios, con mucho fervor. Aún así, cuando escuchaban Priscila y Aquila, les parecía que le faltaba algo. Es decir, él no era salvo, le faltaba algo. Así que ellos le tomaron aparte y explicaban más exactamente el camino de Dios. Gracias a Dios, ese Apolos era muy humilde. Así que él como admitió su falta y comprendió exactamente el Evangelio. Así que él pudo anunciar el Evangelio más fuertemente. Entonces ese Apolo quería ir a Acaya, como Corinto. Entonces, ¿qué hicieron los hermanos? Versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Aquí los hermanos, como Priscila y Aquila, ellos eran de Corinto. Ellos escribieron una carta para los hermanos corintios que recibiesen a Apolos. Aquí sale una carta. Si vemos en Nuevo Testamento, en aquel entonces existía como una carta de recomendación. Cuando una persona, un hermano, va a otra iglesia, necesitaba una carta de recomendación. Entonces, con esa carta, la iglesia de Corinto le recibió, confiando en esa carta. En algunas partes sale este tema, carta de recomendación, como Romanos capítulo 16, hermana Febe, que entregaba ese romano, esa carta de Romano. También apóstol Pablo dio esa carta de recomendación, como Romanos capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe. Como los hermanos no conocieron a esa hermana, por la carta de recomendación de Pablo, le acogió. También en otra palabra, como segunda de Corintios, también sale la carta de recomendación. ¿Por qué necesitaba ese tipo de carta? Ya aquel entonces ya había falsos creyentes,
como creyendo en otro evangelio, otro Jesús. Por la boca invocaba el nombre del Señor, pero había gente que se quedaban en la ley del Antiguo Testamento, aunque no era mala intención, pero estaban equivocados. Así que cuando recibe un creyente por la recomendación, teniendo confianza, podían reconocerle y recibirle. Por eso, entre las iglesias relacionadas, ellos usaban carta de recomendación, donde comparte misma palabra, teniendo misma fe. Del mismo modo, ahora también, como en la iglesia primitiva, necesitaba mucho cuidado para recibir un creyente, ahora será más, porque ahora hay muchos tipos de fe. Aunque no usamos una carta de recomendación, por lo menos necesitaría un filtro para recibir un creyente. Todo el mundo ahora dice, soy cristiano, soy hijo de Dios, pero no podemos recibirlo como hermanos de una vez. Eso no quiere decir que les rechacemos, sino que tenemos que comprobar su fe. De verdad tiene una fe correcta. Como Priscila y Aquila, aunque Apolos predicaba muy fuertemente, elocuentemente, aún así le ayudaron que tenga la fe verdadera. Una iglesia verdadera recibe todos tipos de las personas. Aún así, no quiere decir que les reciba tal cual, que tenga cualquier creencia, sino que la iglesia recibiendo a la gente y le ayuda que tenga salvación verdadera. Por eso, como recomendación, la carta de recomendación, nosotros para recibir una persona siempre queremos comprobar qué tipo de fe tiene, si de verdad podemos recibirlo como hermanos. Así, siempre ese proceso es necesario en la iglesia. Por eso hoy, por la carta de recomendación, queremos tomar lección. Hoy hasta aquí, que tenga una buena semana en el Señor. Gracias.